Muy buenos días, querida familia. Les saludo en esta mañana, en especial a todos los amigos que nos escuchan de las diferentes partes. Dios les bendiga. Nos encontramos en nuestro estudio de Proverbios. Eso ha sido un tiempo maravilloso el que estamos pasando. Y bueno, hoy continuamos con el verso número 3, pero antes de continuar, pues lo invito a que ore y pues le invito a que por un momento ahí disponga su corazón y su mente. Amado Dios, gracias por un maravilloso día más que tú nos regalas de vida, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, trae instrucción, trae guía, trae instrucción, trae inspiración, Señor. Consuela nuestras vidas, sana nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Hoy disponemos todo nuestro ser. Hoy nos pedimos que el poder de tu sangre sea obrando por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, sea instruyéndonos, capacitándonos, quitando y corrigiendo nuestras vidas en todo lo que tú veas que está mal, amado Dios. Gracias te damos por ser tan bello, gracias por ser tan maravilloso, gracias por hablarnos, gracias por visitarnos, Espíritu Santo, gracias por estos tiempos tan bonitos que hemos podido pasar contigo, amado Dios. Encomendamos todo nuestro ser y colocamos delante de ti, Señor, todo nuestro corazón y disponemos nuestra mente, Señor, para que nos hables y para que nos instruyas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, querido oyente, ayer quedamos en nuestro verso 2 y hoy vamos al verso número 3. Entonces lo invito a que usted disponga su corazón y disponga todo su ser para que Dios le pueda hablar. Bueno, entonces como lo mencioné, vamos entonces a este tiempo tan especial. Proverbios capítulo 1, verso 3. Dice así: para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Bueno, ok. Este verso es un verso maravilloso porque hay un sinnúmero de verdades. Yo le invito a que usted se disponga de todo corazón para que podamos escuchar y entender lo que Dios desea hablarnos. Bueno, el verso 3 representa la continuación lógica de lo que hemos venido estudiando en el verso 1 y en el verso 2, ¿cierto? Representa objetivos primarios del aprendizaje, de la sabiduría y la disciplina. Este verso 3 describe los componentes característicos específicos que el lector debe desarrollar cuando escucha la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que lo invito a que esté por favor muy, pero muy atento. Comienza hablando primero con la palabra recibir. La palabra recibir viene de la palabra la yaha, del hebreo. Bueno, no sé, realmente no sé pronunciar muy bien esa palabra. Me excusan de antemano por eso. Esto implica aceptación activa o pasiva. No es simplemente leer o escuchar, sino recibir significa o requiere incorporar en la identidad y en la práctica de la vida, la cual tiene pues varios aspectos y varios pilares. Proverbios 1.3 establece 4 dimensiones características del crecimiento del carácter que deben recibir como el consejo divino. Entonces, comienza primero cuando esta palabra que hemos visto, ¿a qué nos lleva o qué es lo que quiere? El consejo divino. Y es primero recibir ¿qué? Prudencia. Dice la palabra prudencia, viene de la palabra hakel, que significa sabiduría práctica. La prudencia es la capacidad de discernir entre opciones y elegir la mejor. Escuche lo siguiente,
Esto es muy interesante, esta definición que encontré. Prudencia es la capacidad de discernir entre opciones y elegir la mejor. ¿Se les hace algo conocido con los aspectos que estuvimos ayer analizando con algunos ejemplos prácticos? No es simplemente conocer, es saber aplicar el conocimiento correctamente en contextos específicos. Esto es sabiduría. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de que la sabiduría, antes de ayer cuando lo hablábamos, y era que la sabiduría implica no solamente tener conocimiento, sino saber utilizar ese conocimiento en un contexto dado? Pues de esto se trata. La palabra hebrea, hakel, literalmente significa causar inteligencia o instrucción. Es el aprendizaje que transforma el comportamiento. A eso se refiere. Entonces, qué hermoso es esto de aprender realmente a discernir cuál es la mejor opción. Cómo puedo aplicar el conocimiento correctamente en diferentes contextos, ¿cierto? Y cómo esta instrucción, este aprendizaje transforma realmente nuestro comportamiento. Bueno, por otra parte, o como complemento, esto explica cómo la prudencia nos ayuda a pensar antes de actuar, a sopesar las consecuencias de nuestras decisiones y a actuar de manera justa y equitativa. ¿Recuerdan uno de los ejemplos que colocamos el día de ayer? El día de ayer, cuando mencionaba que es importante aprender a tomar decisiones no desde las emociones, sino desde la meditación, desde la razón, y mirar los diferentes aspectos en los diferentes ejemplos que pusimos. Por eso es importante dedicar tiempo a pensar, porque quien es prudente piensa, y quien es simple o imprudente, hablándolo así, pues actúa reactivamente. Y la Biblia nos invita a ser más racionales que reactivos, a ser más activos que reactivos. Y aquel que es activo es aquel que piensa, es aquel que piensa antes de actuar, es el que sopesa las consecuencias de cada decisión para actuar de manera justa y equitativa. Uno de los aspectos que tiene la escritura, y sobre todo la escritura proverbial, es que de alguna manera nos confronta y nos confronta, pero también nos ayuda a ser más racionales para tomar decisiones. Porque cuando somos tan reactivos, pues definitivamente nos vamos a equivocar muchísimo y vamos a cometer muchos errores, vamos a pecar mucho. Y lo que Dios quiere es que aprendamos precisamente a sopesar las consecuencias. Y de eso se trata precisamente cuando una persona, cuando tú y yo cometemos errores, pecamos. ¿Por qué cometemos ese tipo de errores? Porque nos falta entender, porque nos falta medir las consecuencias. ¿Por qué se comete tantos pecados? Precisamente porque no se miden las consecuencias, porque no nos damos cuenta de todas las implicaciones que tienen aquí en la tierra, pero también en la eternidad. Entonces, por eso es que Dios nos invita a ser prudentes con las personas que hablamos, las cosas que escuchamos, las películas que vemos, las personas con las cuales compartimos, bajo qué lugares o en qué lugares entramos, porque hay toda una atmósfera espiritual. ¿Qué libros leemos? ¿A quiénes seguimos? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes? ¿Sí? Todo aquello que de alguna manera nos lleva a tomar decisiones de manera impulsiva, pues tenemos que sacarlo de nuestra vida, porque Dios nos invita precisamente a ser más reflexivos y a sopesar cada una de nuestras acciones para que no pues suframos las consecuencias de las malas decisiones, y de esa manera pues nos aprendamos a vivir y a mantenernos de manera justa y equitativa, que es lo que principalmente Dios quiere. Segunda palabra, justicia. Esta palabra justicia viene del hebreo, comienza con la palabra te y después sigue tetzedah, que significa rectitud moral. Si de pronto en los comentarios alguien puede, porque la verdad no sé cómo se dice esta palabra en el
En el hebreo, la voy a deletrear, es T-S-E-D-A-Q-A-H. Le agradecería si en español, bueno, alguien que me ayudase a traducir bien esa palabra, significa rectitud moral. La justicia, en Proverbios 1.3 que acabamos de leer, va más allá de la noción legal moderna. Es conformista con el estándar divino de rectitud. Es decir, lo que quiero hablar en esta mañana es que el estándar humano es totalmente diferente al estándar divino de lo que es rectitud. Nosotros no podemos medir nuestra moral con base a nuestras convicciones y con base a lo que creemos, sino que cuando uno comienza a ver que el estándar divino es totalmente diferente al estándar humano, pues entramos en ciertas discrepancias. Y esas discrepancias es lo que lleva precisamente a muchas discusiones y a veces malos comentarios. Y a veces entre las personas que pues, realmente no tienen un corazón abierto para poder entender qué es lo que Dios quiere, realmente porque es tan importante la justicia, pero la justicia desde el campo divino, no desde el campo humano, y cómo Dios ejerce justicia. De hecho, la Escritura dice que por su sangre fuimos nosotros justificados. Es decir, que Dios ya no nos ve como pecadores, sino como justos. Muchos no comprenden cómo un hombre colgado en la cruz, habiendo cometido tantos delitos, Dios le dice: ten misericordia cuando entres en tu reino, Señor, por favor. Y Jesús en ese mismo día lo justifica, lo perdona y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos no comprenden cuál es ese estándar divino, cómo de gracia Dios en un momento dado, cuando alguien reconoce que realmente su vida no está bien, pero no midiéndolo con su estándar, como lo estaba haciendo el otro hombre que estaba colgado en la cruz, el otro que con cierta actitud le decía: venga, si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, pues demuéstralo, ¿sí? Como con una actitud altiva y desafiante, creyendo o no imaginando y ni siquiera entendiendo quién estaba ahí. Mas el otro, que tuvo una revelación de parte del Espíritu Santo, comprendía su pecado, porque le decía: venga, usted y yo somos realmente responsables y merecemos morir así porque hemos hecho mal. Había un hombre reconociendo, porque lograba reconocer el estándar de Dios, que su vida estaba mal, que su vida estaba en pecado, que había cometido muchos males y por lo cual merecía la muerte. Entonces, vivir con justicia significa vivir conforme al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Y esto lo revela pues las Escrituras. Es necesario aprender a confrontar todo lo que somos, nuestros pensamientos, las disposiciones, es decir, colocarlo como filtro delante de Dios y no medirnos con nuestro estándar, no con nuestras palabras, no con nuestra autojustificación. Porque a veces nosotros queremos justificarnos delante de Dios. Señor, es que yo no soy tan malo. Señor, a mí, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué si yo busco y te busco y por qué mi vecino es más próspero que yo? Señor, y si yo hago tal cosa, y entonces empezamos de alguna manera, a tratar de medir nuestro estándar con el estándar de otras personas. Pero Dios en su gracia conoce el corazón, conoce la intención de cada corazón y a cada uno le da como Él quiere, porque Él es bueno, porque Él es grande, Él justifica y Él salva y Él sana y Él perdona y Él limpia y Él restaura y Él santifica por su gracia, por su amor. No somos salvos no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por gracia, porque Él mismo nos justifica, porque Él mismo, su justicia es la que nos justifica, es su justicia. Por eso es importante que hoy meditemos en nuestros pensamientos, en nuestras disposiciones, en las palabras que usamos, en nuestros actos, en nuestras obras. Y de hecho la Escritura menciona algunos pasajes que para algunos hombres que creen que su justicia es recta, algunos las ven como trapos de inmundicia. Y es una palabra muy fuerte, porque esa palabra inmundicia algún día la estudiaremos. Y lo invito a que investiguen bíblicamente qué significa
Dice que lo compara con trapos de inmundicia. Entonces, la justicia implica desarrollar una brújula moral interna, basada en los principios divinos, no simplemente en la convivencia social. Escuche lo siguiente, vuelvo y lo digo. Implica desarrollar una brújula interna basada en los principios. Y para ello se requiere contacto con la palabra de Dios. Para ello se requiere decirle, Señor, háblame, muéstrame mi pecado, muéstrame mis errores. ¿Cómo estoy yo realmente, Señor? No es como los demás lo ven, a nivel convivencial o a nivel político, o con base a los criterios que generan a veces los diferentes gobernantes, sino que tiene un criterio divino. Recuerde que nuestra sabiduría es muy distinta, la sabiduría humana es muy distinta a la sabiduría divina, la que viene directamente inspirada por el Espíritu Santo. Tercera palabra, juicio. Esta viene de la palabra mishpat, M-I-S-H-P-A-T, mishpat, que significa discernimiento judicial. El juicio es la capacidad de evaluar situaciones complejas y emitir veredictos correctos sobre ellas, ¿cierto? Para aquellos que se dedican al derecho, pues tienen que analizar desde diferentes contextos, ¿no? Desde el campo hermenéutico, empezar a analizar las leyes, empezar a analizar desde los diferentes contextos, cómo se aplican diferentes contextos. Pero desde lo bíblico, es esa capacidad de evaluar situaciones desde la perspectiva divina, desde la perspectiva bíblica, y emitir veredictos correctos. ¿Y quién mejor que el juez de jueces, que es el Padre Celestial? ¿Quién más que Él, que tiene solo Él la facultad de poder juzgar, en el sentido no condenatorio, sino en el sentido deliberado que solo Él tiene ese poder, ¿no? Y por lo cual, cuando se refiere este verso, es algo bien interesante, ¿no? Tenemos que juzgar, dice la pregunta, ¿tenemos nosotros que juzgar? ¿Nosotros podemos juzgar? ¿Emitir juicios? Bueno, realmente para que nosotros podamos emitir un juicio correcto, pues primero tenemos que acercarnos a Dios, antes de tomar siempre una decisión o emitir un juicio contra alguien o contra algo, ¿sí? Entonces, y de esa manera realmente poder tomar una decisión. Y cuando Dios nos confronta realmente de que nuestra vida no está bien y que el juez por excelencia muestra la condición de nuestro corazón, es importante aprender a tomar decisiones. Y entre las decisiones más importantes, la menciona también el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 28, es confesar el pecado, apartarse del mal, pedir la misericordia de Dios que nos limpie, que nos lave. Durante el viaje de la vida, el creyente llega a encrucijadas y tiene que tomar decisiones para abandonar el pecado, porque una de las cosas que nos impide realmente andar rectamente es que pues uno ama el pecado. Esa es la verdad. Hay pecados que son ricos para la carne, pero que son destructivos y que traen juicio eterno y que nos apartan de la presencia de Dios y de su perfecta justificación. Cuando no nos disponemos para pedirle a Dios y para decirle, Señor, realmente es que yo amo este pecado. Yo amo el mentir, yo amo hacer trampas, yo amo la inmoralidad. Y comienza primero con un reconocimiento. Cuando hay ese reconocimiento, el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado y dolor por el pecado. Una de las razones o uno de los indicadores que podemos discernir cuando realmente empezamos un proceso de arrepentimiento y es que se siente dolor y se siente vergüenza ante Dios por cometer ese pecado y realmente se reconoce que sin Jesús, sin su sacrificio, sin su perdón, sin el poder de su sangre, sin el poder de su Santo Espíritu que nos limpie, nos lave, que nos permita morir a esa vida pecaminosa antigua, a esa moralidad antigua sobre las cuales nos justificábamos y creíamos que estábamos bien.
y creíamos que porque íbamos de pronto a la iglesia y no, quizás no matábamos, quizás no empuñábamos un arma, estábamos bien. Pero cuando nos acercamos a Dios, la Biblia nos muestra que la vida que muchas veces estamos llevando significa que estamos llevando una vida de juicio. ¿Cómo se reconoce una vida de juicio? Porque el pecado se enseñorea de nuestras vidas. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, es importante disponernos para Dios, para que Dios nos justifique. Y cuando reconocemos el juicio que nosotros merecíamos, recae inmediatamente sobre Jesús. Porque para eso murió Jesús, para justificarte a ti y a mí. Entonces, es importante que el juicio requiere discernimiento, ¿sí? Discernimiento realmente para entender la naturaleza del pecado y cómo tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que necesita ser redimida y que necesita que Dios redima nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues contacto con su palabra, el estar todos los días ahí buscándolo. Esta palabra juicio, mis padres, discernimiento judicial, bueno, es una palabra que más adelante la retomaremos para estudiarla un poco de manera más profunda. Una palabra más, equidad, que viene de la palabra mesor, que quiere decir rectitud, imparcialidad. La equidad se refiere a los principios antes que a las conductas específicas. Oído lo siguiente, equidad se refiere a los principios antes que a las conductas específicas. Y a la imparcialidad en el trato con los demás. No significa igualdad absoluta, sino significa dar a cada uno lo que le corresponde según la justicia. Oído lo siguiente, no significa igualdad absoluta, sino dar a cada uno lo que le corresponde según justicia. Entonces, bueno, esta palabra equidad significa pues tratar a los demás realmente con imparcialidad, y para aprender a tratar a los demás con imparcialidad pues tenemos que aprender a ser objetivos, y realmente es muy complejo aprender a ser objetivos cuando no se ha pasado buenos tiempos con Dios, porque pues si no nos conocemos a nosotros mismos, quien no se conoce a sí mismo difícilmente puede discernir quién es otro o puede conocer a otro. La sabiduría realmente comienza cuando le permitimos que el espejo de la palabra de Dios reconocernos y conocernos a nosotros mismos. De esa manera nosotros aprendemos y comprendemos que tenemos debilidades, que tenemos defectos, y desde ese punto de vista nos volvemos un poco más sensibles, para aprender realmente a ser imparciales. Dice, el rico y el pobre yo no sé si bueno, aquí tengo una ilustración que me gusta. Dice, el rico y el pobre, el que nos cae bien o el que no, incluyendo a los amigos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Porque realmente bueno, me extiendo mucho si leo este comentario. Algunas personas son, a ver, ¿cómo lo explico? Son imparciales, perdón, no son imparciales porque tienen ciertos favoritismos hacia ciertas personas. Es decir, si su amigo es rico, pues tiende a ser el que le cae bien. Pero aquellos que de pronto no tienen los recursos suficientes, dice, ay no, ese me cae como mal, o lo veo mal vestido, ese no me cae como bien. Y de alguna manera se vuelve selectivo. Y el ser selectivo, aunque la Biblia nos invita de alguna manera que pues seleccionemos nuestras amistades, a veces el seleccionar esas amistades no se seleccionan a la persona porque es alguien que tiene el temor de Dios, sino porque es alguien que me cae bien o es alguien que más o menos se acomoda a mis intereses o a mi manera de pensar o a mi manera de actuar. Y esto se considera injusticia,
porque cada persona tiene unos dones, tiene unos talentos y hay que tratarla bien. Hay que tratarla y hay que dignificar a esa persona por lo que es. Y por eso es muy importante que nosotros pues aprendamos a vivir de manera correcta. Necesitamos vivir de tal forma que los demás digan, ¿quién es esta persona? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué yo estando vestido como estoy, oliendo como estoy, me trata bien? Me saluda, me habla, comparte conmigo. ¿Cómo esta persona estando tan bien vestida, es tan bien hablada? ¿Por qué me trata bien? Y creo que esta palabra equidad es una palabra bueno, creo que personalmente, yo lo digo desde mi propia perspectiva, creo que la rectitud y la imparcialidad se requiere tiempo con Dios para nosotros aprender a ser imparciales, porque muchas veces caemos en malos juicios, nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por las aparentes palabras, nos dejamos llevar por los comentarios de los demás, nos dejamos a veces permitimos los comentarios de las personas, la cizaña, la mentira, el engaño, los malos comentarios, bueno, el mismo chisme. Cuando nosotros permitimos ese tipo de conductas, pues estamos siendo imparciales. Porque, primero, si una persona habla de otra mal, es porque esa persona está molesta o porque no le gusta algo. Y eso puede tener sesgos, porque a veces puede ser un efecto espejo-reflejo. Que esa persona ve reflejadas sus propios errores en esa otra persona. Y pues no se puede ser imparcial. O sea, la verdad es que esto es como un llamado de atención que Dios también nos hace a que la rectitud también implica que nosotros no juzguemos a nadie, porque no somos jueces de nadie. No podemos serlo. Y nos invita también a cuidarnos a quienes escuchamos, cómo los escuchamos, con qué intención escuchamos. Y si vemos que el comentario que viene pues realmente nos aleja de la rectitud, de ser imparciales, pues tenemos que decirle, venga, discúlpeme, tengo algo que hacer, sácale una excusa, qué sé yo, aunque no esté bien, no, permítame, por favor, no me haga ese comentario y trate de cambiarle por otro comentario, puede ser, porque realmente esto nos aleja, nos aleja de poder ser imparciales. Esto es hasta complejo y realmente, Espíritu Santo, ayúdanos, ¿no? Hasta para mí no es tan fácil poder explicar este concepto de equidad y rectitud. Me voy a basar a que lo que nos dice la literatura, y es la equidad se refiere a los principios antes que a las conductas específicas y a la imparcialidad en el trato con los demás. No significa igualdad absoluta, sino dar a cada uno lo que le corresponde según justicia. Para darle a cada uno lo que le corresponde según justicia, ¿quién hace eso? Dios. Se requiere discernimiento, el don de discernimiento que es dado por el Espíritu Santo. Eso requiere. ¿Quién aprende realmente a tener ese nivel de equidad, de tratar a todos con imparcialidad? Aquel que se conoce a sí mismo, pero también tiene el don del discernimiento, que está lleno del Espíritu Santo, lleno totalmente. Y aquí es un reto. Creo que esto va a ser parte de nuestra oración el día de hoy. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, crea en mí un corazón recto, un corazón imparcial. Dame discernimiento, Espíritu Santo. Creo que esto es un aspecto, y vamos a dejarlo hasta el día de hoy. Mañana seguiremos y daremos algunos ejemplos. Es un tema bastante largo, ¿no? Y denso para estudiar. Mira este verso. La verdad es un verso para meditar y revisar. ¿Quién lo imaginara que detrás de cada una de las palabras de este verso hay tanta sabiduría, hay tanta enseñanza y hay tanto para meditar y revisar? De hecho, le invito, amigo, que esta enseñanza la pueda revisar hasta 3 y 4 veces. Y bueno, y en oración para que el Señor nos permita realmente, porque creo que ha sido un tiempo también de confrontación y de revisar. Somos prudentes. Hemos aprendido a ajustar nuestra justicia a la moral de Dios, a esa rectitud moral de Dios. Realmente tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Sabemos evaluar diferentes situaciones complejas para emitir verdaderos veredictos correctos.
¿O estamos juzgando siempre mal a los demás y quizás a nosotros mismos? ¿Estamos realmente siendo imparciales? Realmente, bueno, creo que esta es una palabra para meditar y orar el día de hoy. Lo invito a que ore conmigo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Porque tu palabra hoy nos confronta. Tu palabra hoy nos abre los ojos un poquitico más, Señor. Y nos llama a recibir tu consejo para adquirir prudencia. Señor, nos llamas a recibir prudencia, justicia, juicio, equidad, Señor. Wow, Señor. ¿Cuántas cosas tú quieres enseñarnos acá, Señor? El solo hecho de aprender a ser prudente, Señor. Espíritu Santo, danos corazón sensible, mente entendida para adquirir realmente genuina prudencia en nuestras vidas, Señor. Saber tomar decisiones, saber discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, Señor. Permítenos entender, Señor. Déjanos ver más allá, en medio de todas las situaciones que están a nuestro alrededor, para saber discernir, Señor, qué es tuyo, qué no es tuyo, qué viene del hombre, Señor, qué viene del hombre quizás cargado que a veces nos quiere contaminar, Señor, qué viene de este mundo, Señor, qué viene de los medios que muchas veces nos quiere contaminar, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, entre lo que realmente es bueno, lo que es agradable, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud, Señor. Por favor, ayúdanos a discernir, Espíritu Santo. Señor, sabemos que por tu sangre preciosa hemos sido justificados, Señor. Y tú quieres que aprendamos la verdadera justicia, Señor. Y es que tú eres el máximo juez. Nosotros no somos jueces de nadie, Señor. Señor, ayúdanos a entender qué significa el juicio, Señor. Y tu palabra dice que el juicio representa también la condenación, Señor. Y es lo que tú le das a cada uno fruto de los pecados, fruto de la maldad, Señor. Hoy te pido, Señor, que tu sangre preciosa limpie. Por tu sangre preciosa hemos sido justificados, Señor. Señor, y tú, que eres el juez máximo, Señor, por excelencia. Señor, te pedimos, bendice nuestros labios. No permitas que nunca nuestros labios se levanten para juzgar. Señor, porque no tenemos autoridad, Señor. La autoridad es tuya, Señor. Señor, enséñanos a ser equitativos, a ser imparciales, Señor. Este es un camino que tú nos invitas a recorrer, Padre eterno. Por favor, ten misericordia. Coloca en nosotros prudencia en nuestros labios, prudencia en nuestra manera de pensar, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos sido imprudentes con nuestros labios, imprudentes con nuestra manera de pensar, imprudentes con nuestra manera de actuar, Señor. Perdónanos, Dios. Pedimos que el poder de tu sangre nos justifique, nos santifique, Señor. Señor, mira aquel que escucha este mensaje por primera vez, Señor, y el pecado se ha enseñoreado de su vida, Señor, y está bajo juicio. El Señor te dice hoy, arrepiéntete, confiesa tus pecados. Y el Señor te invita a que te permitas que Él te justifique, que Él te santifique. Él quiere transformarte, Él quiere hacerte una persona justa, Él quiere hacerte una persona prudente, Él quiere hacerte una persona imparcial. Él quiere que recibas su presencia, su justificación, su santificación, y que aprendas a vivir en prudencia y en sabiduría, porque está la palabra que hoy nos da. El Señor nos invita a vivir en sabiduría. Señor, queremos recibir tu consejo. Queremos recibir tu consejo, Señor. Danos corazón prudente. Danos corazón, Señor, que vea con tu justicia, que mire como tú ves el juicio, las consecuencias del pecado. Señor, con equidad, Señor. Ayúdanos a ser equitativos, Señor. Necesitamos que nuestra mente sea renovada por ti, Señor. Señor, muéstranos con tu palabra. Muéstranos como ventana por medio de tu palabra. Muestra la condición de nuestra alma, Señor. Saca lo que está sucio, Señor. Establece tu justicia. Establece tu gracia, establece tu santidad, establece tu equidad en nosotros. Hoy reconocemos que necesitamos, Señor, ser formados por ti, transformados por tu Santo Espíritu. Hoy pedimos la llenura del Espíritu Santo. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas venir en nosotros. Crea en nosotros un corazón limpio. Crea en nosotros un corazón sincero. Crea en nosotros un corazón sabio, prudente, Señor. Un corazón equitativo.
Señor, un corazón entendido, Padre. Señor, quita de nosotros todo espíritu de error, todo espíritu de engaño, todo aquello que nos impide ver como tú ves, entender como tú ves. Señor, entender como tú entiendes, discernir como tú disiernes, Señor. Ilumínanos, Espíritu Santo. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor. Dios lo bendiga, mi querido y amado escucha. Un fuerte abrazo. Recuerde que el día de mañana continuamos. El verso 3 no lo logramos terminar hoy. Es un verso el cual tiene un gran contenido que el Señor nos invita pues a seguir explorando. Nos vemos mañana. Mañana tendremos un tiempo maravilloso donde vamos a terminar y vamos a ver algunos ejemplos. Cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas y cómo podemos incluir en nuestras vidas la prudencia, el juicio, la equidad. Bueno, todo lo que nos ha hablado este verso el día de hoy. Y créeme que el Señor tiene algo maravilloso y vas a poder ver en tu contexto. Sé que Dios les va a hablar a muchos, como les ha hablado hoy, pero siempre recuerde que el aceite y el vino que Dios tiene cada día es nuevo. Y es un nuevo vino para ti, querido oyente. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo.